día, menudo hotelito, que tenemos, la verdad. Es una pasada, las habitaciones son iguales, parece que sea una especie de museo. Y nada, 8:30 de la mañana, ya nos estamos reuniendo aquí todos en el lobby y vamos a empezar el día en el que veremos el Everest. पर्खिबसेछु त्यही ठाउँमा जहाँ तिमी आउने भन्थ्यौ थोप्पा पानीहरूको मार्समा रुचि. Hola, hola. Bueno, paradita para el pipí. Y por lo que estoy viendo, bueno, hemos parado aquí en una especie de zona de servicios con su mapa del Everest. Pues toda esta zona está súper turística. Aquí viene un montón de gente y está todo dedicado a lo que es pues visitar el Everest, visitar las altas montañas del Himalaya, etc. Una cosa, yo antes de venir aquí, por lo que sea, tenía la imagen de que el Tíbet era poco menos que una parte subdesarrollada de China. Tal vez eso, si veis algunos vídeos de YouTube, es lo que fuera hace unos años, pero a día de hoy ya os digo que no, o sea, está muy bien comunicado, hay muy buenas carreteras por todos lados, muy buenos servicios. Yo la verdad es que no sé por qué narices no dejan esto abierto y que la gente se alquile su coche y se mueva, porque la verdad, no sé. Se hablaba de que habría muchos controles y todo eso, y no los hay para nada, no nos han parado ni una sola vez a pedir el pasaporte. A ver, una cosita que os voy a enseñar aquí en el suelo, mirad, ¿vale? Entonces, 318 ahí abajo. Esto de 318, ¿vale? Es como la ruta 66. Los americanos tienen la ruta 66, pues aquí en China está la ruta 318, que empieza en Beijing, ¿vale? Fijaos, en Beijing. Y va por toda la China hasta llegar pues hasta el final del Nepal. En total son 5.000 kilómetros, ¿vale? Y esa es la ruta entera. भेट भयो आज हामी सिन्डिकेटको माझ हामी उभिछु तिम्रो बगलमा बिजी तिमी मोबाइलमा हेरेछु खिलेको यो वन नाम तिम्रो थाहा छैन तर. Bueno, un saludo desde el Komolanga Pass, en el paso de Komolanga. Este es el punto más alto donde voy a estar en todo el viaje al Tíbet. Ahora mismo estamos a 200 metros por encima del campo base del Everest, que será nuestra siguiente parada. Es decir, 5.200 metros, el punto más alto que vamos a estar. A partir de ahora ya bajaremos y tomaremos un desvío hacia la izquierda y nos iremos al campo base del Everest. Entonces, fijaros cómo está arriba la figura del Everest, allí arriba, y aquí todo está marcado como la entrada al sitio donde vamos a ir. El tiempo es... ¡Hostia, me mago! El tiempo es horrible, ¿para qué voy a engañar? Pero esperemos que despeje un poquito una vez lleguemos al campo base. Y si no, todavía nos quedará mañana por la mañana, donde esperamos poder al menos ver un poquito la montaña, porque si no, no vamos a ver nada. Pero... ¡wow! Estar aquí, increíble. Bueno, pues esto es largo, está lejos. Siguiendo la famosa ruta 318 que os hablaba antes, parece que te lleva justo hasta esta puertecita, que esta puertecita es el ticket de entrada al Everest, ¿vale? Funciona como los parques nacionales de Estados Unidos, donde necesitas un ticket para entrar a Yosemite o para entrar a Yellowstone. Pues aquí es algo muy similar, ¿vale? Hay como una especie de control de acceso, aquí de ticket, que os ha hecho bajarnos del autobús, y ahora detrás de seguridad pues cogeremos el autobús. Pues ya está, ya hemos pasado. Parece que el guía presenta los tickets in advance y entonces pues simplemente pasamos este pequeño control y aquí está el autobús otra vez. Después ya os enseñaré un poquito más, porque según nos han comentado parece que el autobús no llega hasta el campo base. O sea, supongo que hay unos autobuses eléctricos, porque le llama EcoBus, que son los que nos van a llevar. Entonces nos han dicho que para esta noche
no nos cojamos las maletas enteras, que nos cojamos solo en la mochila lo que necesitamos para la noche y ya está, y dormiremos en el campo base. Bueno, y finalmente, después de mucho subir, todavía con lágrimas en los ojos, os voy a enseñar por fin el Everest. Pues mirad el mirador que hay aquí, ¿vale? Y si nos acercamos un poquito al ladito, ahí está, justo delante, es aquel de allí, que está tapadito con la montaña a la puntita, aquel es el Everest. Aquí os lo dejo para que lo disfrutéis. Y bueno, esto de verdad que parece un no acabar. O sea, hemos visto ya la primera vista del Everest, luego hemos bajado toda esa montaña, una obra de ingeniería realmente brutal, y finalmente hemos llegado a este sitio que parece una especie de cafetería donde venden un poquito de merchandising. Os lo voy a enseñar, veis por aquí sus postales y todo eso, y ya está todo decorado por motivos del Everest, ¿sabes? Entonces ahora nos han hecho bajar del autobús y nos vamos a meter en un ecobus que le llaman, que es el que nos lleva para arriba. Supongo que así controlan lo que es el flujo de coches que te llevan hasta lo que es el campo base, ¿vale? Así que aquí veis los autobuses de color verde, si lo ves por aquí, que es donde nos van a montar, y de ahí pues ya tiraremos hasta el campo base de Everest, que si es como en las fotos, como podéis ver aquí, ¿vale? O como se puede ver aquí, esto puede ser una auténtica pasada. En fin, nada, pues me callo, vamos a coger el ecobus y vamos para arriba a ver si cogemos la puesta de sol. Bueno, y aquí está el campo base y el Everest queda justo ahí detrás, luego os lo enseño. Fijaros las instalaciones que tiene esto, o sea, con wifi y todo. Y a ver la habitación. Genial. Bueno, os voy a enseñar mi habitación. Qué lujo, ¿eh? Qué lujo. Me he venido a la otra tienda que tienen los compañeros, ¿vale? Porque ellos no tienen lo que son la habitación individual, como me he cogido yo. Y aquí, pues bueno, tampoco está mal, oye, tienen habitaciones con 2 camitas y tal, y está bastante apañado también, ¿eh? Ojo, también tiene su cosita, aunque no coja... ¡Oh, sorry, cover yourself. Pues también se puede ver como las habitaciones están bastante apañadas. ¡Oh, sorry, you're naked! Sorry, guys, sorry. Es así, es que es una pasada, es como un camping, es realmente como un camping, pero a 5.000 metros de altura a la base del Everest. Es realmente una cosa, una locura. Y con wifi, con wifi y electricidad. Vamos, ¿ok? So just in case, Okay. keep it. We can use it. Bueno, pues me ha dado una bombona de oxígeno, pero vamos, que estoy bien, sin problemas.
Y entonces, bueno, voy a ver si me puedo acercar a la famosa piedra que está donde se marca que es el campo base y donde está la altura de donde estamos. Lo que tiene aquí montado es bestial. Mirad detrás mío hasta dónde llega y mirad aquí delante y está ahí el Everest. O sea, ahí lo estáis viendo, justo ahí. O sea, yo no sé cómo es el lado nepalí del campo base, por lo que he escuchado está bastante bien la experiencia de caminarlo y todo eso, pero yo os digo que esto es realmente una maravilla. Es que sales fuera, tienes para caminar todo lo que tú quieras y ahí te queda. Es que ahí delante está el monte Everest con toda su altura. Es auténticamente para llorar. O sea, veis esa parte, esa nube y se puede llegar a ver el pico, pero fijaros, es que no me puedo creer que detrás mío esté la montaña más alta del mundo. Vamos a ver si consigo describir esto. O sea, simplemente hay aquí una plaza enorme y justo detrás está el Everest, como si lo hubieran colocado aquí para hacerle fotos. La apertura, lo que es la apertura del valle, es perfecta. O sea, tienes una vista totalmente perfecta de la montaña, sin nada en medio del lado norte del Everest. Es espectacular. O sea, no hay palabras para describir esto. 这是拍照的流水席啊。 Bueno, pues supongo que los que estéis viendo este vídeo lo veis por muchas razones, ¿no? Porque os gusta la temática, porque sois aficionados al montañismo, pero también supongo que muchos lo estáis viendo para decidir si queréis hacer el campo base por el lado tibetano o por el lado nepalí. Pero lo que sí que veo es que allí llegas como al campo base y no tienes una visión del Everest, pero aquí en el lado nepalí sí que lo puedes ver. O sea, lo tienes aquí delante con una visión perfecta, que no está obstruido por montañas. El valle se abre perfectamente y ahí lo tienes. En cuanto despeje un poquito esa nube, se va a poder ver lo que es la cumbre sin ningún tipo de problema. Además, lo bueno que tiene es... Cuidado, me lo pongo aquí para que lo veáis viendo. Lo bueno que tiene es lo abierto que está. O sea, vengo del campo base, que está allí detrás, y se puede caminar con estas pasarelas totalmente perfectas hasta allí, ¿vale? Que creo que te deja a 1 kilómetro de donde está el campo base de los escaladores, que te queda al pie del glaciar, pero puedes caminar perfectamente. Tiene una abertura, una comodidad realmente fantástica. O sea, te parece como si estuvieras, yo qué sé, en cualquier estación de esquí del Pirineo o de los Alpes, pero en realidad estás al pie del Everest, al pie de la montaña más alta del mundo. O sea, mirad cuánta gente hay, gente de todas las edades. Entonces, para aquellos que tengan un poquito de miedo de que el lado nepalí tal vez no sea accesible porque son 16 días de trek y eso, quieras que no, pues es duro, el lado tibetano es una auténtica maravilla de comodidad. O sea, aquí se llega en autobús. O sea, hemos llegado en autobús. Hay una carretera que te lleva al campo base del Everest. ¿Estamos locos o qué? O sea, no aviones que aterrizan en pistas de aterrizaje peligrosísimas y luego tendré que andar 8 días para volver 8 días. No. O sea, desde el lado tibetano coges un autobús y te lleva al parking y llegas justo aquí. Es una pasada. Y aquí está, esto es tan cerca como te puedes acercar. Aquí hay una valla y un par de cámaras que te tomarán fotos y aquí la carretera sigue. Así que supongo que te llevará un poquitito más para allá, que creo que da 1 kilómetro, y ahí está el campo base de los escaladores, ¿vale? Pero como público, aquí es tanto como te puedes acercar, que habiendo venido desde allí atrás, os aseguro que es una buena caminata, te hace sentir como si lo fueras a hacer tú. En fin. Voy a ver si se aparta ese cachito de nubecita y así podéis ver la cumbre, pero esto es
Everest Base Camp. Increíble, voy a cortar porque voy a llorar un poquito y no quiero que me veáis. Hasta luego. Bueno, y si alguien se pregunta en el Everest Base Camp qué se hace por la noche, aquí os lo enseño.什么不应有的